Que los bendiga, mis hermanos. Amén. Vamos a hablar un poco acerca de Nehemías. Y para los que no saben mucho la historia de Nehemías o no conocen Nehemías, yo quería darle un contexto. Quizás personas que nos están escuchando por las redes sociales no han conocido mucho la historia de Nehemías. Y el contexto es que cuando el pueblo de Dios se fue en cautiverio, cuando Jeremías profetizó que se iba a ir en cautiverio, fue del imperio babilónico por manos del rey Nabucodonosor, y esto iba a suceder por 70 años. Pasado este tiempo, muchos empezaron a emigrar de regreso a Jerusalén, pero llegaron y necesitaban un liderazgo. Y cuando Nehemías, siendo el copero del rey Artajerjes, ya en los tiempos del imperio de Persa, entonces le llegaron personas, amigos judíos, que habían estado en Jerusalén, y le preguntó cómo estaba Jerusalén. Y ellos le dijeron, las murallas estaban caídas, todas las puertas habían prendido fuego, ya no estaban las puertas, y todo estaba en ruinas. Nehemías sintió una gran angustia en su corazón y una tristeza muy grande que lo conmovió a tal grado de que cuando él estaba enfrente del rey, el rey le preguntó, ¿qué te pasa, Nehemías? Te veo triste. No estás igual que siempre, te veo triste. Y Nehemías le contó al rey. Y cuando le contó, el rey le dice, ¿qué quieres que te conceda? Yo te puedo ayudar. Y Nehemías le dijo, yo quiero ir a reconstruir, quiero reconstruir Jerusalén. Quiero ir, reconstruir, quiero levantar las murallas, quiero reedificar la ciudad de Jerusalén. Y el rey le dijo, está bien, puedes ir. E incluso le dio materiales para la reconstrucción de las puertas. Y le dijo, ve. Y le preguntó más o menos cuánto se iba a demorar. Nehemías le dio más o menos la idea de cuánto se podían demorar. Y el rey le dio el permiso para ir allá a restaurar o reconstruir las murallas de Jerusalén. Entonces aquí vemos que la condición de Nehemías era una persona que estaba viviendo dentro del palacio del rey. Una persona de confianza del rey. Él era el copero. Una persona de confianza del rey. Él tenía todo para poder quedarse y quizás lamentarse solamente de Jerusalén y de las personas que estaban ahí, que se habían quedado ahí. Pero él dijo, no, yo quiero ir. Él sintió una gran conmoción en su interior y se conmovió y dijo, yo quiero ir, necesito ir. Él sintió una gran necesidad por su pueblo, y más que la comodidad que él tenía en ese momento, fue más el amor hacia su gente. Y nosotros, cuando leemos las Escrituras, el Señor nos llama a tener amor por la gente. El Señor dijo, el primer mandamiento es amarás a tu Dios. Y yo creo que aquí todos aman a Dios. Amén. Y el segundo dijo, es parecido. No es igual, es parecido. Pero van a amar a su prójimo, como ustedes mismos. Amén. Y ese es el amor que Nehemías tenía. Y ese es el amor que nosotros tenemos que tener para nuestro pueblo. ¿Cuál es tu pueblo? No hay este pueblo, que a todos son inmigrantes sin pueblo. ¿Cierto? Son los latinos. Los mexicanos, los chilenos, los chilenos, los panameños, los puertorriqueños, pero todos somos latinos. Al final de cuentas nosotros entendemos que todos venimos de Adán y al final todos somos hermanos. Entonces el Señor no hace acepción de personas, los ama a todos igual. Y nosotros tenemos que tener el mismo llamado que tenía Nehemías, y lo tenemos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que todos nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Todos. Una vez que aceptamos a Jesucristo, hay un ministerio que tenemos nosotros, que es el ministerio de la reconciliación. Y no es una reconciliación entre yo y el Padre, yo y Dios por medio de Jesucristo. No, es yo llevar la palabra para que otros se reconcilien con Dios. Por eso cuando el Señor dice, yo doy paz, no como el mundo la da, yo la doy. ¿Y qué es esa paz? No es una paz
carnal, una paz del mundo, una paz de estas. No, sino que el mismo apóstol Pablo dice que el Señor da una paz porque nosotros estamos enemistados con Dios. Entonces Jesucristo vino a darnos paz para con Dios. Esa es la paz sobrenatural que da Jesús. Por eso dijo, yo no doy paz como este mundo. Mi paz es sobrenatural. Mi paz lleva todo sobre entendimiento, porque mi paz que yo le doy es la paz entre ustedes y el Padre. Una paz que nadie la puede dar. Amén. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, esa misma paz somos nosotros que tenemos que llevar ese mensaje de reconciliación. Tenemos que ser como Nehemías. Ahora, dentro de lo que dice el apóstol Pablo, dice que nosotros tenemos un llamamiento santo. Y este llamamiento santo proviene solamente de Dios. Nehemías podría haberse quedado tranquilamente en su casa, con todas las comodidades que tenía. Pero él no, dijo, no, tengo que ir. Y a nosotros el Señor nos ha llamado. El Señor dijo que nosotros antes no éramos pueblo, estábamos separados, pero ahora somos pueblo. Somos pueblo de Dios y hemos venido a la luz, esa luz admirable, para que nosotros también prediquemos a otros esta luz. Amén. Y es el corazón que nosotros tenemos que tener, un corazón como lo tuvo Nehemías. Ahora, cuando hablamos de las personas como nosotros que estamos aquí, que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces tenemos una responsabilidad espiritual. Ya venimos a ser líderes espirituales. Tenemos un encargo. Ahora, ¿cuál es el primer encargo que el Señor nos da? Se puede decir que es el más pequeño, pero uno de los más grandes, que es nuestra familia. Nosotros somos los líderes espirituales empezando de nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge. Todo eso, el conjunto familiar, nosotros somos líderes de esta familia. Y desde ahí en adelante. Empezando siempre primero en la familia. Ahora, cuando vemos nosotros como padres, porque ya los muchachos fueron a su clase, los niños están allá cuidándose solos, el Señor nos dio una responsabilidad a cada uno de nosotros. ¿Y qué le vamos a enseñar a los hijos? ¿Le vamos a encapsular? No se puede encapsular, porque una vez que cumplen 18, 21, 22, 23 se van de nuestras casas. Nosotros tenemos que prepararlos para la vida, prepararlos para lo que se viene. ¿A cuántos de ustedes le enseñaron la vida? ¿O lo aprendieron a porrazos? La aprendieron ahí a la que se va. Entonces, quizás la enseñanza de antes no era muy buena para prepararnos a nosotros para la vida. Yo me acuerdo cuando iba a la escuela dominical de niño, solamente nos enseñaban proverbios y hazle caso a tu papá y hazle caso a tu mamá. Y de ahí nos salíamos. ¿No? Y de ahí lo primero que nos hacemos es hacerle caso a los papás después cuando somos adolescentes. Pero no nos preparan para la vida. Ahora, la responsabilidad de quién es preparar a los muchachos para la vida. Es nuestra. Entonces el Señor lo primero que hace, nos levanta a nosotros como líderes espirituales de nuestro hogar. De ahí tú empiezas a tener ese amor. Y tú dices, wow, yo amo a mis hijos. ¿Cuántos aman a sus hijos? Yo creo que todos. Amén. Todos, yo le digo, levanten la mano, todos aman a sus hijos. De esa misma manera, el Señor quiere que amemos a los demás. Tú amas a tu prójimo como a ti mismo, porque tus hijos son sangre de tu sangre. Tienen tu genética, tienen tus genes. Para algunos, lamentablemente, pero es así. Ya salieron de tu genética, ya están. Ellos son responsabilidad tuya. Y de esa misma manera nosotros empezamos en nuestro hogar y nos vamos hacia afuera. Y vamos creciendo en lo personal y en lo ministerial. Ahora, cuando vemos la vida, ¿cómo está la vida? ¿Está mejor que hace 20 años? ¿La vida está mejor que hace 40 años? ¿Que hace 50 años? La vida va empeorando ¿por culpa de qué? Por culpa del pecado. Por culpa de Satanás, pero el pecado trae la muerte y cada vez la vida se va deteriorando. Ustedes salen y ven un mundo, ¿y cómo está ese mundo? ¿Quién se quiere involucrar con ese mundo en estos días? Nadie. ¿Por qué? Porque está mal. Lo primero nosotros que vemos es la violencia que hay. Yo me acuerdo cuando yo llegué a este país, yo todavía podía dejar la bicicleta afuera y no se la robaban. En Chile ya se la robaban. Estábamos ya en otra.
Pero aquí yo llegaba, hace 30 años atrás, que yo llegué, yo podía dejar la bicicleta afuera y nadie me la robaba. En estos tiempos, el año pasado fue que teníamos la bicicleta adentro de la casa y nos robaron la bicicleta. De adentro de la casa. Y 2 bicicletas. No prende uno, ¿no? Ahora, esto es acá, pero vemos cuánta delincuencia hay en los países latinos. Que no puedes andar con un celular porque te lo quitan de la mano. Hace poco vi un muchacho en Colombia que estaba en su break de su trabajo, estaba en su descanso, y estaba sentado en la cuneta en la calle, y vienen unos motociclistas y le robaron el celular. Y él les tuvo que pasar el celular porque eran 2, y él estaba solo. No pasaron ni 2 minutos cuando llegó otra moto y le quitaron la billetera. Entonces él decía, si tú crees que tiene un mal día, piensa en ese muchacho. En 5 minutos le robaron el celular y su billetera. Entonces ya no podemos andar libre. El otro día conversábamos aquí, y antes teníamos 8 o 6 años, nos mandaban lejos a la panadería, a comprar lo que sea, andar en bicicleta, ir con los tíos. En estos tiempos, ¿usted mandaría a su hijo de 8 años a andar así solo? Los tiempos han cambiado, están peligrosos. Y vemos tanta segregación también, separación étnica, el racismo, la discriminación. Hace poco estuvo el Super Bowl. ¿Cuánto vieron el Super Bowl? Yo no lo vi, pero nadie de aquí sigue el fútbol, pero es fútbol americano. Pero resulta que en el Super Bowl este año cantaron 2 himnos nacionales: el original que todos conocemos y un himno nacional para los morenos. Y según, para hacerlo bien, pero sabemos que todo esto es para traer más separación. Según es para unir más, pero ¿quién se le ocurre cantar 2 himnos? Ahora imagínense más adelante, vamos a cantar el himno de los hispanos. Esa es la cucaracha, Chavito Lindo, la lambada, no sé, cualquier cosa. Y después de los asiáticos, claro, todo. Entonces cada vez vemos que la segregación está peor. ¿Y para qué decir de la inmoralidad sexual? Llegan al punto dado que ya quieren hasta meter a los niños en eso. Ya lo están metiendo. En todo lo que es el cambio de género. Y el otro día yo estaba leyendo, cuando ya tiene tiempo, ya unos meses, esto lo voy a decir en 2 palabras para que no me lo censuren, que resulta que ya en Europa, a los pedos que quieren hacer y la filia, ¿ustedes me entienden? Ya no le quieren llamar así, porque es ofensivo para ellos, imagínense. Pero ¿sabe cómo le quieren llamar? Que es un amor intergeneracional. Así de terrible. Entonces, vemos que este mundo está mal en peor. Y con la demencia, porque sí yo le llamo demencia en cuanto a las identidades. O sea, yo me identifico como yo quiero y todos me tienen que respetar. Hay gente que se identifica, en Canadá había un hombre de más de 50 años, se identifica como una niña de 8 años. Y una pareja, y usted lo puede buscar en la internet, una pareja gay, de homosexuales, andaban buscando adoptar a una niña. Y adivinen a quién adoptaron. Al hombre de 50 y tantos años que se hace pasar por niña de 8 años. Eso para mí es demencia. ¿No? Incluso en España, hace 2 semanas, estaba viendo esta noticia de España. Resulta que un esposo lo acusaron de maltrato físico a la esposa. Entonces le pusieron orden de restricción y no podía acercarse a su casa, ni a sus hijos, ni a la esposa. ¿Qué es lo que él hizo? Él fue al registro civil y se cambió su género. Ahora él ya no era hombre, sino se puso que él es mujer. Se identifica como mujer. En el registro civil en España, específicamente en Barcelona, le cambiaron a mujer. Ahora su ID dice que él es mujer y ahora puede entrar a su casa sin ningún problema. ¿Por qué? Porque hay leyes que protegen a las mujeres. Entonces solamente dijeron que había un problema interfamiliar, nada más. Y ya no lo pueden hacer de nada a ese hombre porque ya es mujer. Así de loco está este mundo. Y vamos de mal en peor porque esas ideologías, esas maneras de pensar, están creciendo.
van creciendo. Pero todos sabemos que estos trabajos, el enemigo, es un trabajo espiritual que está. Entonces nosotros tenemos que accionar. Nosotros tenemos que ser responsables de lo que el Señor puso en nuestras manos. Tenemos que ser como Nehemías. Tenemos que tener las características de Nehemías. Y cuando nosotros empezamos el camino del Señor, se hace una oración que dice: tú te arrepientes de tus pecados y el Señor te salva, limpia de todo pecado. ¿Cuántos hicieron esa oración cuando empezaron? ¿Cierto? Dice: yo me arrepiento. Eso es lo primero que tenemos que hacer, pero es algo que tenemos que hacerlo constante. Constantemente tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Cuando Nehemías vio que la ciudad estaba en ruinas, cuando supo que la ciudad estaba desarmada, que la ciudad estaba pobre, que la ciudad la habían saqueado por muchas veces y no quedaba nada en esa ciudad, es lo mismo que pasa con nosotros cuando venimos al Señor. Cuando llegamos al Señor, nuestra vida está mal. Nuestras murallas y nuestras defensas están caídas. El enemigo hizo con nosotros lo que quiso hacer. Pero llegamos y nos arrepentimos. Y esto es lo que hizo Nehemías. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es confesar lo que yo hago mal. Todos hacemos algo malo. Nadie es perfecto. Vamos a morir imperfectos. Pero en este camino tenemos que avanzar y tenemos que crecer. Y lo primero que tenemos que nosotros hacer es reconocer nuestro pecado. Tenemos que pedirle perdón al Señor de corazón. Nehemías en el capítulo 1, versículo 7, él estando allá en la casa del rey, dijo esta palabra: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Entonces lo primero que hizo Nehemías, él no solamente oró por él, sino que también oró por todo el pueblo. Él pidió perdón por todo el pueblo. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Tienes que orar tú, pedir perdón por tu esposo, por tus hijos, cuidarlos, guardarlos. Si tú eres el hombre, tu responsabilidad es el líder de la casa. El líder es espiritual. Tú tienes que orar por tu esposa, tienes que orar por tus hijos. Tienes que orar por ti mismo y reconocer delante de Dios cuáles son tus fallas. Ahora, si tu esposo o tu esposa no están yendo a la iglesia, ellos se santifican por medio tuyo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces tú vienes siendo el líder espiritual de tu casa. Y tú tienes que llevar en oración y tienes que pedir perdón al Señor siempre, constantemente, mantener tu casa limpia de todo pecado. Porque por culpa del pecado viene la destrucción. Por culpa del pecado viene la muerte en nuestras vidas. Entonces, Nehemías dijo: yo voy, y con la decisión de restaurar los muros. La decisión de restaurar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que tú has perdido en tu casa? ¿Qué es lo que has perdido en tu vida? ¿Qué es lo que has perdido en tu ministerio? Vamos a hablar en este aspecto, ya sea de tu hogar, ya sea de ti mismo o ya sea de tu ministerio. Y por último, hablamos del ministerio en conjunto que estamos aquí. Esa es la manera que yo creo que tú pienses y tú analices este mensaje. Tu vida personal, tus hijos, tu familia, incluyendo tu cónyuge, tu ministerio, el llamado que el Señor te ha dado y el ministerio en general, como estamos todos aquí. Entonces, Nehemías tomó la decisión de restaurar la vida, de restaurar los muros. Y dice: pero cuando lo oyeron Sanbalat, Eronita, Tobías, el siervo Monita y Gesén, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Eso nos va a pasar a nosotros cuando decidimos levantarnos. Cuando decidimos: esto no puede seguir aquí. Esta destrucción no puede seguir más. No puede ser que el enemigo venga y destruya y haga lo que quiera y nos saquee cuantas veces quiera en nuestro hogar. No podemos permitirlo. Y cuando empezamos a decir: yo tomo la decisión, la oposición va a venir. Por eso el tema es Nehemías y la oposición. Cómo Nehemías confrontó la oposición es de la misma manera que nosotros tenemos que confrontar la oposición. Entonces llegaron aquí y lo despreciaron. Despreciaron a Nehemías y despreciaron a todos los judíos que estaban ahí. ¿A cuántos de ustedes lo han despreciado por decir: ahora yo soy evangélico? Ahora yo creo realmente en Dios. Pero ¿cómo se te ocurre levantar las manos? ¿Cómo se te ocurre aplaudir? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y te tratan de menospreciar.
te tratan de despreciar, inclusive tu propia familia. No está hablando de tus hijos y de tu esposo, sino a veces tu mamá, tus hermanos, tus primos, tus tíos te hacen a un lado porque ya eres diferente. Y a veces nos cuesta aceptar esa realidad, pero lo van a hacer, porque el enemigo es así. El enemigo no quiere que tú reconstruyas tu vida. Y en respuesta, Nehemías le dijo: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Punto. Nadie se mete en tu vida. Nadie puede opinar de tu familia. Eres tú, tu esposo, tus hijos, punto. El que quiera decir y despreciarte y menospreciarte, tú no perteneces aquí. El enemigo es astuto. Ahora, ¿ustedes creen que el enemigo se quedó tranquilo ahí? Lo despreció. Pero Nehemías dijo: no me importa, porque Dios de los cielos, Él nos va a prosperar. Nehemías 4:1 dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Se empezó a burlar. ¿Cuántos te han pasado burla? De repente pasamos necesidad y te van a decir: ¿y dónde está tu Dios? Yo estoy mejor que tú. ¿Dónde está tu Dios? Y se empezaron a burlar. Pero Nehemías no cayó en el juego, ni en el desánimo. Incluso le dijo que Dios lo había mandado con un propósito. Le dijo a los judíos: Dios nos ha mandado con un propósito y vamos a reconstruir las murallas de Jerusalén. No le hice caso al desprecio, no le hizo caso a la burla. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, se enojaron y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. O sea, ya no bastó las burlas, ya no bastó el menosprecio. Ahora vinieron directamente a atacar. Ahora, a este punto, los judíos junto a Nehemías tenían que no solamente estar construyendo, sino que también defenderse y atacar. Entonces, aquí vemos que los enemigos pusieron una amenaza a los judíos y a Nehemías. Y Nehemías dijo: ellos van a venir, porque sí van a venir, pero nosotros vamos a tomar guardia. Unos van a construir y otros van a estar con la espada. Y dice: nosotros estamos separados. Están separados, que uno está de un lado del muro y del otro lado del muro. Pero cuando alguien esté en problemas, vamos a tocar el shofar y nos vamos a reunir y vamos a pelear contra los enemigos. Y ellos querían asustarlos y venían a atacarlos y venían a matarlos. Dice: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. O sea, ellos venían a matarlos. Y a los judíos que venían entrando le decían: los enemigos van a caer sobre ustedes y los van a matar. Querían que pararan la obra. Querían que no construyeran los muros. Así es el enemigo con nosotros. Estamos construyendo los muros de nuestro hogar. Estamos poniendo otra vez los pilares donde tienen que estar, que es el padre y la madre. Están poniendo los pilares. El enemigo no le gusta. Y el enemigo te va a venir a atacar. Y a veces nos toca construir, a veces nos toca orar. A veces nos toca agarrar la palabra y agarrar a espadazos a los espíritus, a Satanás, a la oposición. Tenemos que hacerlo. Y a veces nosotros tenemos una cualidad, o mejor dicho, un defecto, que cuando vienen problemas nos ponemos pusilánimes y empezamos a reclamar: ay Señor, pues si soy tu hijo. Ay Señor, pero justo ahora que quiero servir, justo ahora que me voy a poner las pilas, justo ahora que vienen todos esos ataques. Ay Señor, ¿por qué? Porque obvio, el enemigo no quiere que tú te levantes, no quiere que tú reconstruyas. Entonces el enemigo va a venir y te va a hacer guerra, pero tú tienes que estar preparado para la guerra. Amén. Nehemías dijo: bueno, va a venir el enemigo, nos va a querer matar, pero vamos a estar preparados.
Ahí es donde tenemos que leer nuestra Biblia. Tenemos que estar preparados para cualquier ataque del enemigo, porque el enemigo ataca nuestras mentes, nos quiere desanimar, nos quiere sacar. Entonces tú tienes que estar preparado con la Biblia. Y uno de los versículos más famosos es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tenemos que estar preparados mentalmente. Decir, no, nadie me separará del amor de Cristo. La respuesta de Nehemías hacia estas amenazas era estar preparado siempre. Cuando venga el ataque, porque no sabían cuándo iba a llegar el ataque, estaban preparados. Y si de repente los pillaba medio de sorpresa, tocaban la trompeta o el chofar y llegaban todos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestra familia. De repente uno es atacado, a veces otro atacado, a veces atacan los hijos. Pero una vez que alguien está siendo atacado dentro de la familia, entonces no tenemos que criticarlo. No tenemos que decir, es que tú siempre, es que aquí, es que allá. No, al contrario, venga, vamos a orar. Nos reunimos todos, oramos, leemos la palabra y vamos atacando al enemigo. Nehemías 4:19 dice: y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa. ¿Cuántos de ustedes han sentido que la obra que el Señor está haciendo en ustedes es grande, es extensa, como que parece que no termina? No, ay Señor, ¿cuándo vas a venir? Pero mientras estamos aquí, la obra sigue. Dice, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos a otros. En lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunimos allí con todos, y nuestro Dios peleará por nosotros. Entonces, aquí Nehemías tenía la seguridad que tú estás preparado, pero el que pelea por nosotros es Dios. Dios te puso un llamado, Dios te puso una responsabilidad. Tú tienes que cumplirla. Van a venir los enemigos, te van a venir a atacar, te van a menospreciar, se van a burlar, te van a querer herir hasta de muerte. Pero tú dices, Dios está con nosotros, porque es una obra que el Señor ha hecho, y esa obra hay que terminar. Ahora, cuando ellos atacaban a los enemigos desistieron. Y cuando yo estaba leyendo Nehemías, me acordé cuando estaba leyendo esto, cuando Santiago dice, obedecer a Dios y resistir al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Es lo mismo que pasó con Nehemías. Venían los enemigos, ellos resistieron al enemigo y los enemigos desistieron. Entonces, cuando desistieron los enemigos, dijeron, bueno, ahora vamos a construir las murallas, libres otra vez. Pero nos esperaba Nehemías, que empezó una murmuración en el pueblo. Y todos empezaron a murmurar, y Nehemías dijo, ¿por qué están murmurando? Y dijo, lo que pasa es que cuando llegamos aquí, no teníamos dinero, no teníamos nada. Incluso la gente que estaba ahí no tenía más cosas. Tenían sus casas, pero no tenían comida. Entonces dice que ellos, todas sus viñas y sus casas las tuvieron que hipotecar. Adivinen a quién. A los judíos que tenían más dinero. Dice, y ahora no tenemos nada. Ahora nuestros hijos se van a ir de esclavos, de siervos, y ya no podemos. Nehemías se enojó. Digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que nosotros mismos nos estemos atacando? ¿Cómo puede ser que nosotros mismos nos estemos tirando para abajo? Y eso a veces pasa mucho en las iglesias. Nosotros estamos bien y de repente vienen las luchas, vienen los problemas. Fallamos muchas veces. ¿Y qué hacemos? En vez de darnos la mano, nos empezamos a criticar. Empezamos a criticar al hermano. Mira que es débil. Mira este hermano como es. Mira y acá. Mira, ya no hace el mismo. Ya no sirve igual. Antes era diferente, ¿eh? Ya no lo escuchemos más. Algunos se van de la iglesia por lo mismo, porque sienten esa frustración. El viernes hablábamos con Lupita, yo me acuerdo, tiempo atrás, estamos hablando 20 años atrás, me acuerdo que existían los castigos para los cristianos que se portaban mal, que le llamaban la disciplina. Si alguien fallaba, los disciplinaban. Ahora imagínense una persona que cayó y encima lo disciplinan y lo castigan. ¿Cómo se va a sentir esa persona? Se va a sentir como estas personas. Ya no podemos. Ya no tengo fuerzas. Ya no tengo nada.
En cambio, al contrario, tenemos que ayudar a nuestros hermanos. Tenemos que ayudarnos. Y mira lo que dice Nehemías, dice: nosotros, según nuestras propias posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Todos conocen la historia del cautiverio. Dice: y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. O sea, ¿cómo puede decir que vienen de una esclavitud a esclavizarse por nosotros? No es posible. Es lo mismo que a veces pasa aquí en la iglesia. Venimos arrancando del mundo porque estamos esclavizados del mundo, con problemas, con presiones, y el mundo nos tiene ahí con depresión, con angustia, y problemas económicos y tantas cosas, de salud, lo que sea. Ahí nos tiene el mundo. El Señor viene, nos rescata, gloria a Dios, sentimos la libertad, nos vienen a poner aquí en la iglesia y nos sentimos igual porque los hermanos nos presionan también. O sea, no podemos ni siquiera respirar porque respiré muy fuerte, que carnal. Tenemos que tener compasión, tenemos que tener amor. Y Nehemías dijo: ¿saben qué? Devuelvan todo, a mí no me importa, devuelvan todo, porque esto no puede ser posible. ¿Y qué hizo el pueblo? Devolvió todo. Dijo: ok, ya está todo pagado, gracias al Señor. Y ahí fue cuando empezaron a volver a tener ánimo de construir. Ahora, el enemigo no pudo con el pueblo. El pueblo estaba unido. El pueblo se hizo fuerte. Los amedrentaron, se burlaron, lo vieron atacar dentro del mismo pueblo, pero el pueblo estaba unido, completamente unido. Y el enemigo dijo: bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Y saben lo que hizo el enemigo? Fue atacar directamente a Nehemías. Una guerra específicamente a Nehemías, ya no con el pueblo, sino con Nehemías. A veces nosotros pasamos ese momento que nos sentimos solos, que parece que nadie nos ayuda, parece que estamos solos. ¿Por qué? Porque el enemigo nos quiere hacer una guerra individual, porque sabe que tú eres el líder de tu casa, tú eres el líder espiritual de tu casa, de tus hijos, tú eres la columna. Y el enemigo te quiere sacar y te quiere destruir y te va a poner tentaciones. En Nehemías capítulo 6, versículo 1 dice: cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. O sea, lo quisieron sacar. Quisieron hacer una tregua, entre comillas. No te preocupes, vamos a hacer una tregua, vamos a conversar, pero lo quisieron sacar, agarrar solo. El enemigo a veces te va a querer encarcelar, te va a querer sacar. Te va a poner tentaciones para que tú vayas a un lugar donde no tengas que ir. Pisar un lugar donde no tengas que pisar. El enemigo te quiere sacar de donde estás, de la fortaleza donde estás. ¿Y cómo el enemigo lo hace? Cuando te pone una tentación y tú caes en esa tentación, el enemigo te va a matar, te va a querer destruir. Por eso es importante que el Señor, cuando dijo: ustedes oren para que no caigan en tentación. Porque el enemigo los quiere sacar y te va a querer sacar. Y quizás a muchos de nosotros nos sacó en un momento dado y nos aplastó y no se quiso hacer trizas, pero el Señor nos volvió a levantar. Porque 7 veces cae el justo y las 7 veces se vuelve a levantar por la misericordia de Dios. Entonces aquí vemos que el enemigo quiso sacar a Nehemías. Quería tener una trampa para matarlo. Pero Nehemías dijo: no, esto me queda hacer mal, así que así, aquí me quedo. Y después, como el enemigo no lo pudo sacar, dice entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá.
y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Calumnias. Te van a calumniar. Van a levantar falsos contra ti. Incluso Jesucristo dice, bienaventurados cuando sois vituperados, cuando estás en calumnias, cuando mienten, por mi causa, no por la verdad, no, por mi causa, dice Jesucristo, sos bienaventurado. Y en este caso, ellos querían destruir a Nehemías bajo una calumnia, bajo una mentira. ¿Cuántos de ustedes han pasado una calumnia? Yo creo que todos hemos pasado en cierta parte una calumnia por culpa de Jesucristo. No, a mí me han levantado muchas calumnias por ahí. ¿Y para qué les digo? El enemigo es así. Después lo quisieron atemorizar. Y vine luego a casa de Semaías, hijo de Laila, hijo de Mehetebel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios. Imagínense, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién fuera como yo entraría en el templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Y aquí vemos que dentro del mismo pueblo había un soborno. Había una profecía falsa, una falsa profecía. Y le dijo, no, tú no te preocupes, te van a meter, te van a matar, ven, escóndete. Ellos querían que se alejara del pueblo, que ya no guiara al pueblo, que no fuera líder del pueblo. No hagas más cosas porque te van a matar, escóndete mejor. Pero me gusta lo que dice Nehemías, un hombre como yo ha de huir. O sea, yo voy a huir, teniendo a Dios en mi vida, yo voy a huir. Yo no voy a huir a ninguna parte, yo no voy a dejar solo al pueblo. Yo no los voy a dejar solo. Dice, ¿cómo yo voy a entrar al templo para salvar la vida? O sea, ¿cómo me voy a autosalvar? ¿Cómo me voy a autopreocupar solamente de mí? Que eso está muy de moda. Preocúpate de ti mismo. Ámate a ti mismo. Tú primero. ¿Cuántos han escuchado eso? Tú primero, después los demás. Primero, más importante tú. Y a veces la creemos, ok. Y dejamos a todo a un lado. Pero siempre vamos a ser imperfectos. El Señor sabe que vamos a ser imperfectos. Porque el Señor lo ha dicho, el primer mandamiento, ama a Dios. El segundo, ámate a ti mismo. Y el tercero, ama al prójimo. Pero el Señor no lo dijo porque, imagínate, amarte a ti, nos olvidamos del prójimo. ¿Y cómo está el ego del ser humano? Si te pillan mintiendo, ¿qué haces? Oh, y te ofendes, pero es mentira. Así del ego, no reconocemos. Nos cuesta reconocer. Ahora imagínense si nos preocupamos por nosotros mismos. ¿Cuándo nos preocupamos por el prójimo? Se nos va a pasar la vida entera. Por eso el Señor dijo, no se preocupen por ustedes. Si a ustedes los matan, por culpa mía, bienaventurados. El apóstol Pablo dijo, para mí el morir es ganancia. Entonces tenemos que nosotros siempre ver de dónde vienen las palabras. Si realmente son de Dios o no son de Dios. Y lo importante es, como dice la palabra, por su fruto los conoceréis. Lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por mucho tiempo, de ahí nos tenemos que agarrar. ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo el Señor se ha portado con nosotros? El Señor llamó, cuando estaba en el palacio del rey, estaba allá, llamó a Nehemías. Y el Señor estuvo con Nehemías todo el tiempo. A base de amenaza, a base de todo lo que sucedía, Dios estaba con Nehemías. Y vemos que hasta este día el Señor nunca se apartaba de nosotros. Amén. Para que venga el enemigo y te diga, apártate. Sé tú solo, olvídate del resto. No te preocupes más de nadie más, preocúpate de ti mismo. Y dice un hombre como yo, o sea, que he confiado en el Señor todo el tiempo. ¿Ahora el Señor me va a dejar? ¿Ahora el Señor va a hacer que yo me esconda? No tenemos que ser cobardes. Tenemos que enfrentar la vida como es. El enemigo va a venir y va a pegar fuerte, pero tenemos a Dios de nuestro lado. Amén. No nos dejemos
atemorizar por el enemigo. El enemigo siempre va a venir y se va a mostrar como fuerte, pero Dios es más fuerte. Amén. Siempre tenemos que ver de dónde nos sacó Dios y cómo Dios nos ha ayudado a través de la historia, de nuestra historia. Desde que conocemos al Señor, cómo el Señor ha estado con nosotros siempre. Siempre, nunca nos ha dejado. Hemos pasado momentos difíciles a veces por culpa nuestra, pero ahí el Señor nos levanta y ahí el Señor nos restaura. Entonces, ¿cómo yo puedo dudar de Dios? ¿Cómo yo voy a huir? ¿Cómo yo voy a salvarme? No, no puedo hacer eso. Tengo que ponerme ahí, enfrente y resistir. Y el enemigo huirá de nosotros. Nehemías 6:15 dice: fue terminado pues el muro. Gloria a Dios. Dice: el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. La obra fue terminada. Los muros fueron reedificados. Las puertas fueron puestas otra vez. El Señor eso quiere hacer con cada uno de nosotros. Amén. En lo individual, el Señor quiere levantarte. Quiere que tú seas columna, que no te muevas, que estés firmes. A veces el enemigo viene con un bulldozer, o sea, con un tractor o un excavador y quiere tumbar los muros. No te dejes amedrentar. Dios está contigo. Amén. Y si algún momento dado se ha tambalado tu muro, vuélvelo a restaurar. El Señor está contigo. No te dejes atemorizar, porque el enemigo solo que quiere atemorizarte. Fundar miedo, fundar inseguridades en tu vida. Nehemías no le hizo caso a nadie. No le hizo caso a nadie. Y los muros, imagínense, todo Jerusalén fueron hechos en 152 días. Pero ¿qué pasa si Nehemías le hubiera hecho caso al enemigo? Hubieran durado quizás 100 días, 200, 3 años, 5 años, 7 años. Imagínense si Nehemías se esconde y deja las cosas medias. ¿Qué hubiera pasado con la ciudad? La vuelven a saquear, ¿o no? Ese es el cuidado que tenemos que tener nosotros. No nos dejemos amedrentar. Jamás. Jamás. Pongamos los muros y sigamos construyendo. Amén. Y sigamos construyendo. Porque esta obra algún día va a parar. El Señor dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Es en cuanto a la fe. No en cuanto a la perfección humana, porque nunca lo vamos a hacer, pero sí en cuanto a la fe. Porque esta fe es la que vence al mundo. Amén. La fe de Jesucristo es la que vence al mundo. Y si nosotros estamos puestos en ese nivel del varón perfecto que es Jesucristo en su fe, entonces nada nos va a derribar. Como dijo nuestra pastora la semana pasada, podemos ser como palmeras. Podemos inclinarnos, vienen problemas y vientos fuertes, tempestades, vamos a estar ahí, pero ¿pasa eso? No, otra vez. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, para que el enemigo no haga y deshaga con nuestros hijos, ni con nuestro cónyuge, ni con nuestra iglesia, ni con nuestras amistades, y lo puedo seguir. El Señor quiere que nosotros nos vamos expandiendo. Amén. Estas murallas se vayan expandiendo. Y vamos alcanzando nuestras familias. Tenemos que dejar el miedo a un lado. Y las murallas van a ser reconstruidas. Amén. Póngase de pie, vamos a. Y de esta oración, cierra tus ojos y confiésate con Dios, así como lo hizo Nehemías. Puedes hacerlo en tu pensamiento, porque Dios es omnisciente. Le puedes decir al Señor cuáles son tus debilidades, cuáles son tus flaquezas, porque el Señor se fortalece en tus debilidades. El Señor te hace fuerte, porque en tus debilidades, aunque tú eres débil, el Señor se hace fuerte, porque el Señor te defiende, el Señor está contigo. Y si tú confiesas tus pecados serán perdonados. Dios está contigo. Dios nunca te ha dejado. Lo que tú necesitas es la convicción
Lo que tú necesitas es una convicción firme que Dios está contigo. El enemigo va a traer un montón de dudas, va a poner un montón de mentiras en tu mente, pero no lo dejes. Santiago dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Son promesas del Señor, pero pida con fe, no dudando nada. Es muy importante, no dudes. No dudes, saca la duda, saca la mentira de tu mente. No dejes que el enemigo venga a sembrar duda, sembrar temor. No lo dejes. Sácalo de tu vida. Está la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Sácalo, pelea. Sácalo de tu vida. Tienes que saber enfrentar todas las situaciones de la vida. Pídele sabiduría a Dios y Él te lo va a dar. Abre tu Biblia. Ahí están todos los consejos que conciernen a la vida. Ahí está el mismo pensamiento de Dios. Ahí vas a conocer el carácter de Dios. Ahí vas a conocer realmente quién es Dios. Acude a Él. Dios no es que va a estar contigo en un futuro, sino que Él ya está contigo. Él te está defendiendo en este momento. Y por medio de su Espíritu, tú ya tienes el poder para derribar a todos tus enemigos. Créele al Señor, aprende a usar ese poder, porque este poder viene de lo alto. Gloria a Dios. Y este poder es esta autoridad, la que pelea por ti. Amén. Solo hace frente, solo párate firme, Gloria a porque la Dios. victoria ya la tienes. Amén. La victoria ya la tienes. Gloria Ya a Dios. somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así es. Gloria Esta a fe, Dios. esta fe que no es tuya ni mía, esta fe que viene de Jesucristo, porque Él es el consumador, Él es el que hizo esta fe. Bendito Esta Dios. fe es la que va a vencer a todo el mundo. Gloria a No Dios. importa el problema que venga, no importa el problema que el mundo te esté tirando encima. Esta fe es la que vence a este mundo, a Amén. todo este Amén. mundo. Amén. Todo lo que Gloria a tenemos Dios. proviene de arriba, proviene de Así Dios, es. porque ya no pertenecemos a este Así es. mundo, sino que ahora pertenecemos al reino de Dios Amén. y nos regimos bajo las leyes de Dios. Así es. Levántate, pelea, Amén. porque Gloria a los muros Dios. todavía no están completamente construidos. Gloria a Dios. Todavía no se ha terminado la obra. Esa obra que Bendito Dios. el Señor la va a terminar, pero Así todavía no es. está terminada. Y Bendito tú lo Dios. sabes que todavía esa obra no está terminada, pero no te detengas. Sigue Gloria la a construcción, Dios. sigue, Así es. sigue. Amén. El enemigo se va a levantar, no importa. Como Bendito Nehemías, Dios. yo no me voy a huir, yo no me voy a esconder, porque Dios Bendito pelea Dios. con nosotros. Amén. Dios pelea con nosotros. Amén. Así es. Y Gloria va a a llegar Dios. el momento. Va a llegar el momento. Bendito Dios. Cuando esa edificación esté terminada, cuando tú seas un roble, cuando tú seas una columna, y tus Gloria a enemigos Dios. van a temblar. Amén. Así es. Tus enemigos van a temblar. Bendito Dios. Tus enemigos van a ser humillados. Así es. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Bendito Dios. Los enemigos van a temblar y donde tú pongas manos será prosperado. Amén. Donde Amén. tú pongas tus pies será bendecido. Gloria a Dios. Y tú vas a ir con poder. Amén. Vas a llevar este ministerio de la reconciliación Gloria en tu a mano. Dios. Y vas a ponerte al calzado del evangelio. Y vas a ir a predicar, vas a ir a restaurar, vas a ir a reconciliar. Bendito Dios. Porque esa es la tarea que el Señor te ha dado, es el ministerio que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Tenemos que hacerlo. No dejes que la enfermedad te asuste. Bendito Padre. Tenemos un Dios sanador. Así es. No dejes que la economía te asuste. Gloria a Dios. Dios es nuestro proveedor. Así es, Padre. No te preocupes de lo que pueda darte el mundo, no importa. Tú sigue adelante, sigue Amén, construyendo el muro y amén, Dios amén. va a pelear contigo. Así Dios es. va a pelear por ti. Amén. Dios, Sí, Padre. Dios Gloria a lo Dios. imposible lo hace posible. Así es. Así es, Padre. Su palabra dice, para el que cree, todo es posible. Bendito Dios, así es, sí, Señor. Para el que Amén, cree, amén, así todo es Padre, posible. sí, Señor, amén. Y tú puedes decir al Señor, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Bendito Es válido decir, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Gloria a Dios. Si tú estás dudando, si tú tienes quizá una queja, sácala de tu vida. Y da la alabanza a Dios. Así
es. Dale la alabanza a Dios. Gloria a Dios. Dale la alabanza a Dios. Gloria a Sé un Dios. adorador, Así vive como es. un adorador. Así es, Padre. Señor, Bendito tú estás con nosotros. Dios. Y tú vas a destruir esas, Señor, esas oposiciones que Así se es. vienen en contra nuestra. Así es. Sí, Y algún día, mi Dios, todo eso lo vamos a ver en el pasado. así es. Todo eso, Señor, va a quedar atrás. Así es, Padre. Vamos a ver cómo esos enemigos Gloria a Dios. tiemblan ante Así tu es. presencia. Amén. Vamos a ir con tu poderosa presencia. Gloria a Dios. Vamos a ir a conquistar, Señor. Bendito Nos vamos Dios. a parar, Señor, como un ejército fuerte, Amén. valiente, con el estandarte de tu justicia, Señor. Señor. Nos vamos a levantar como muros, como pilares, Señor. Sí, Padre. Sí, Señor. Mírate por fe, porque la fe es la convicción de lo que no se ve, pero lo que esperamos. Mírate más adelante, una familia contenta, feliz, sé un pilar, mírate como un pilar. Mira esa ciudad, tu ciudad, mírala ya construida, mira las cosas por fe, porque el justo por la fe vivirá. Mírala, por fe, mírate. El Señor está contigo y eso es lo que el Señor quiere que tú alcances. Y eso vas a alcanzar si tú eres obediente, si tú le crees al Señor, eso vas a alcanzar. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre precioso. Gracias por el consejo de tu palabra. Gracias porque tu palabra es poderosa. Tu palabra, Señor, llega hasta lo más profundo de nuestros corazones. Llega a lo más profundo de nuestro ser, mi Dios. Y gracias a esta palabra viene la fe. Porque mediante esta palabra creemos tu potencia. Creemos en tu poder. Creemos en tu fortaleza. Creemos, Señor, en la sanidad. Creemos, Señor, que tú nos vas a librar de todo, Señor. De toda angustia. De toda dificultad, Señor. Porque tú eres un Dios poderoso. Tú eres el creador de todo, Señor, de lo que vemos y de lo que no vemos. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu vida. Gracias por el sacrificio. Gracias por levantarnos, restaurarnos. Gracias por sanar nuestro corazón. Gracias por sanar nuestras mentes, Señor. Señor, que mis hermanos aquí tengan, Señor, la decisión de sacar al enemigo de sus familias, sacar al enemigo de sus hijos, sacar al enemigo de su mente, de su hogar, de su economía, Señor, de su salud, Señor. Es necesario creer, es necesario creer. Saca toda incredulidad, mi Dios. Si tú has tenido incredulidad, pídele perdón al Señor. Dile, Señor, perdóname por no creer. Perdóname por ser débil. Perdóname, Señor. Dile al Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, mi Dios. Yo no quiero pecar contra ti. Dile, perdóname. Pídele perdón de corazón al Señor. Y el Señor te va a limpiar. El Señor va a restaurar. El Señor va a restaurar tu familia. El Señor va a restaurar tu economía. El Señor va a restaurar lo que el enemigo vino a destruir. El Señor lo va a restaurar. Pero pelea firme. No desmayes. No huyas. Sé valiente. Porque el reino de Dios se hace fuerte. Y los valientes me arrebatan. Oh, sí, Señor. Tu palabra es sabia. Tu palabra llega, Señor, en esos momentos. Entre más la necesitamos, tu palabra está ahí. Gracias, Señor. Porque esto se llama misericordia. Esto se llama vida. Esto se llama restauración. Gracias porque tú cumples lo que prometes. Y siempre, siempre lo harás. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es profética. Tu palabra se cumple. Una y otra vez se cumple. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Dale las gracias al Señor. Levanta tu mano y dile gracias, Señor. Gracias por restaurarme. Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias.
A ti sea toda honra y toda gloria por siempre. Gracias, mi Dios. Den un fuerte aplauso al Señor. Y así, mis hermanos, nos despedimos de nuestros hermanos que nos ven en línea. Que Dios los bendiga. Un fuerte aplauso. Aplauso después cuando pensamos. Pero le damos y nos despedimos de nuestros hermanos en línea. Que Dios los bendiga. Y nosotros